Dios les bendiga, hermanos, qué bendición estar en esta clase número 11 de Historia del Cristianismo, y vamos a ver mirada retrospectiva y perspectiva. El papado católico romano ya había alcanzado su cumbre. Los príncipes seculares y eclesiásticos se arrodillaban ante su autoridad. Hasta los últimos años del siglo XIII parecía que se había creado un nuevo y permanente orden mundial. Es instructivo comparar el cristianismo de esta época dorada del catolicismo romano con el cristianismo del Nuevo Testamento. Vamos allá de las extrañas exterioridades de la riqueza, del falso orgullo simbolizado por el besamiento de pies y por el sostenimiento del solio por los príncipes terrenales y por el arrodillamiento de los hombres ante otros hombres. Se había desarrollado una gran diferencia en carácter entre el movimiento descrito en el Nuevo Testamento y el de la Iglesia Católica Romana en el siglo XIII. Vamos a hablar un poco acerca de la dominación católica romana. El cuadro neotestamentario de ministros, que son los obispos que servían en una iglesia local autónoma, teóricamente igual en todos los obispos, en todas partes, había desaparecido. Fuera de las circunstancias que han sido bosquejadas en capítulos anteriores, unos cuantos obispos importantes empezaron a moldear la política del cristianismo total. Uno de estos obispos, el de Roma, pudo inculcar sobre todos los otros obispos occidentales no solo su ejemplo, sino también su autoridad. Además, el obispo romano, mediante coerción espiritual y política, se las había arreglado para asumir el control sobre los reyes seculares. Algunas veces retrocediendo, algunas veces comprometiéndose, algunas veces demandando, los obispos romanos mantenían en mente su meta final de gobierno universal, tanto eclesiástico como secular, y la alcanzaron después de cerca de un milenio de 1000 años de lucha. El sencillo gobierno de la iglesia local de los días del Nuevo Testamento se había acabado. En su lugar estaba la jerarquía romana. El obispo encabezaba una vasta red de trabajo de organización eclesiástica que manipulaba los vehículos sacramentales que comúnmente se suponía que traían salvación. La extendida función demandaba una fuerte organización central. En el siglo IV, Roma había sido dividida por el obispo en 25 partes, cada una encabezada por un presbítero u obispo. Cada una de las 25 divisiones era llamada parroquia o titulus. Además, para sufragar los gastos de la administración de caridad, se nombraron 7 diáconos para la ciudad de Roma, cada una con una sección geográfica específica bajo su responsabilidad. Este número escritural de diáconos fue más tarde aumentando con 7 subdiáconos. En el siglo XI, estos 25 sacerdotes, los 7 diáconos y varios obispos del área alrededor de Roma formaron la base de lo que era conocido como el Colegio de Cardenales. El nombre cardenal se desarrolló de una palabra latina que significa gozne, y aunque el juego de palabras no tiene nada que ver con la aplicación original de la misma palabra, es cierto que el sistema romano gira sobre los cardenales, como el gozne, algo que gira. Desde el tiempo de Gregorio VII, de 1073 a 1085, los cardenales han estado encargados de las tareas de organización más importantes de la Iglesia romana. En la actualidad, su deber es elegir y aconsejar a los papas y determinar la política administrativa mediante las funciones de comités. Por causa del desarrollo histórico narrado antes, hay 3 tipos de cardenales: los obispos cardenales, los sacerdotes cardenales y los diáconos cardenales. Los nombres originales de estos 3 tipos no tienen ahora significado, porque los sacerdotes cardenales son usualmente fuertes obispos de varias partes del mundo, mientras que los diáconos cardenales son usualmente sacerdotes. El número total de cardenales ha variado de cerca de 13 hasta 76. En la actualidad, el máximo es de 70. 14 diáconos cardenales, los 7 originales, más los 7 subdiáconos que fueron aumentados, 50 sacerdotes cardenales, el doble del número original, y 6 obispos cardenales que todavía son los obispos de las diócesis de los alrededores inmediata a Roma. Los cardenales son nombrados por el Papa y él pudiera ponerlos, aunque eso sería muy raro. El comité de trabajo de los cardenales se desarrolló rápidamente después del siglo XIII.
Probablemente los comités más importantes o congregaciones en su terminología son el consistorio sagrado, un gabinete bastante amplio que se reúne para considerar asuntos de política y los de mayor importancia. La congregación de la Inquisición, que busca la herejía y trata con ella. La congregación de los ritos, que trata la liturgia y las ceremonias y de la propagación de la fe. La organización misionera. Además, los cardenales también constituyen los principales miembros de los tribunales eclesiásticos. Las apelaciones eclesiásticas son manejadas por 7 tribunales, cada uno con jurisdicción sobre ciertas clases de litigación. La Suprema Corte de Apelación es la Rota Romana, que consiste de 12 miembros. Todos estos comités y tribunales, el núcleo de la Organización Católica Romana, son llamados la Curia Romana. Ahora hablando un poquito de la doctrina católica romana. Ya se ha llamado la atención a la corrupción de las enseñanzas del Nuevo Testamento al desarrollarse el sistema católico romano. La norma de salvación del Nuevo Testamento hacía hincapié en la fe en Jesucristo sin mediación de ninguna persona o institución. Las ordenanzas de bautismo y de la cena eran simbólicas, no mágicas. En el sistema romano, las ordenanzas se volvieron sacramentos, vehículos de gracia. La salvación era concebida como proveniente de la Iglesia Católica sola, mediante la administración de los sacramentos. La cuestión del número de sacramentos, discutida por los teólogos católicos por siglos, fue resuelta finalmente. El crédito principal por establecer la posición oficial debe darse probablemente a Pedro Lombardo en el siglo XII. Alrededor del año 1150, él preparó 4 libros de sentencias, la última edición de los cuales discutía los sacramentos. En contraste con teólogos más antiguos como Agustín, que murió en el año 430, que pensaba que todos los ministerios de la iglesia eran sacramentos, y teólogos posteriores como Hugo de San Víctor y Abelardo, contemporáneos de Pedro Lombardo, que hacían hincapié en 5 sacramentos, las sentencias señalaban 7 sacramentos. Las sentencias de Pedro Lombardo se enseñaron en prácticamente todas las escuelas de preparación teológica durante los siguientes siglos. Es probable que Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, que dio la síntesis más influyente de doctrina católica para el periodo moderno, siguiera a Pedro Lombardo al declarar que la Iglesia tiene 7 sacramentos. Bueno, la Iglesia Católica. Como fueron desarrollados por Pedro Lombardo y Tomás de Aquino, los 7 sacramentos eran el bautismo, la confirmación, la penitencia, la cena del Señor, que es la misa misma, la extrema unción, la ordenación y el matrimonio. Bastará una palabra de descripción de cada una. El sacramento del bautismo es el rito inicial. Por él enseña a la Iglesia el pecado original y todos los actos de pecado cometidos hasta el tiempo del bautismo son perdonados. El rociamiento se convirtió en la modalidad general de bautismo en Occidente poco después del siglo IX, y los infantes empezaron a ser sometidos al bautismo en los siglos II o III, muy temprano. Para mantener la aparición de bautismo como profesión de fe, el uso de padrinos se desarrolló muy poco después de la adopción del bautismo infantil. El sacerdote que administraba el bautismo preguntaba al infante si deseaba renunciar a Satanás, si creía en los varios puntos del credo y si estaba dispuesto a ser bautizado. El fiador, es decir, en este caso no es el niño, sino el fiador es el padrino, contestaba todas estas preguntas porque por el niño que no podía discernir. El catecismo dice que esta ceremonia hace al niño cristiano un hijo de Dios y un heredero del cielo. Pero, por supuesto, él no está dando una posición de fe personal, sino que está utilizando, como dice, un fiador, alguien que supuestamente garantizaría que el niño lo haría y que él, respondiendo por él, se encargaría para que el niño a la final entendiera todo esto, cosa que no se puede garantizar. El sacramento de la confirmación pretende impartir el Espíritu Santo y como su base escritural usualmente se cita Hechos 8:17 y 19:6. En el mundo occidental este sacramento solo podía ser administrado por un obispo. Hasta cerca del siglo XIII se confería poco después del bautismo. Después se cambió el tiempo para permitir al sujeto alcanzar los 12 o 13 años, más grandecito.
La edad no importa realmente a la final, puesto que se requiere un padrino y el sacramento obra sin referencia alguna a la comprensión del sujeto. En este sacramento, que en un sentido alista al niño los deberes y responsabilidades de la vida eclesiástica, el obispo unge al sujeto con aceite que ha sido supuestamente bendecido. El sacramento de la penitencia otorga el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Citas como 1 de Juan 1.9 se usan para apoyar esta doctrina. Las confesiones de pecado más antiguas se hacían a la congregación, pero tal práctica manifiestamente no podía continuar. El mismo volumen de tales confesiones hacía difícil tener otro tipo de servicio. La intensa persecución del cristianismo bajo el emperador Decio del año 249 al 251 y Diocleciano 284 al 305 hizo que muchos cristianos nominales negaran la fe. Pero eso, cristianos nominales de puro nombre. Para entender esta necesidad y también la demanda normal, se requirió una división de funciones. A través de desarrollos sucesivos, la confesión auricular, que es la confesión al oído, por eso auricular, al oído del sacerdote, se hizo la costumbre. No fue sino hasta el Cuarto Concilio Lateranense, en 1215, que la confesión al sacerdote se hizo una ley de iglesia. Bajo la teoría desarrollada por Aquino y ahora aceptada generalmente, el sujeto de este sacramento debe ser movido primero por la contrición, que es un pesar por el pecado, o por la atrición, el temor del castigo del pecado. Con este motivo se hace la confesión al sacerdote, que a su vez demanda que el sujeto dé satisfacción. Esta idea probablemente también surgió de las rigurosas persecuciones del periodo primitivo. El propósito original de la satisfacción era dar evidencia de que el sujeto realmente estaba contrito y dispuesto a hacer lo que pudiera por mostrar este espíritu. En un sentido, esta satisfacción originalmente tenía una función doble. Estipulaba una base para el perdón de los pecados eternos e inmortales y mostraba contrición por el pecado en el orden temporal. En otras palabras, el pecado era considerado como consecuencias eternas e incapacidades temporales. Esta distinción se hizo muy importante en vista del desarrollo de varios métodos de hacer satisfacción y del límite seccional de la efectividad de tal satisfacción. El método de hacer satisfacción ante los siglos X y XI había sido principalmente mediante peregrinaciones religiosas o a algún santuario o mediante otros canales que revelaran la piedad personal. En el siglo XI, sin embargo, las penas temporales podían ser remitidas en total o en parte por el uso de indulgencias. Indulgencia era el nombre dado a la remisión de castigo debido a pecados temporales. Después del siglo XI, en vez de tomar la peregrinación como parte de la penitencia, era posible comprar una indulgencia para dar satisfacción por los pecados temporales. Además, la interpretación del gran campo en el que los pecados temporales hacían daño aumentó la importancia de la distinción entre pecado temporal y pecado eterno. Los pecados temporales, se enseñaba, debían pagarse en el purgatorio después de la muerte, si no habían sido completamente borrados mediante satisfacción. La iglesia se enseñaba además, podía emitir estas indulgencias por los pecados temporales por la posesión de un tesoro de méritos legado a ella por las buenas obras de Cristo y los santos. Este desarrollo se reflejaba en el orden de los elementos de la penitencia. Antiguamente el orden consistía de contrición, confesión, satisfacción y después absolución o perdón por el sacerdote. Es decir, la satisfacción se daba antes que el sacerdote pronunciara la absolución o el perdón. El orden desarrollado fue cambiado un poco. La contrición y la confesión formaban la primera parte, pero la absolución venía después de la confesión y la satisfacción era colocada a lo último. De esta manera, después de la confesión, el sacerdote, en su autoridad de las llaves conferidas a él por el obispo romano, perdonaba los pecados eternos del sujeto. Enseguida se imponía al sujeto la necesidad de dar satisfacción por la culpa temporal que, si no se expiaba, requería sufrir en el purgatorio. Debe decirse que la doctrina del purgatorio fue enseñada primero como un asunto esencial a la fe por Gregorio I en el año 590 al año 604. Ahora bien, el sacramento de la Cena del Señor o misa se describe como el sacrificio incruento al cuerpo y la sangre de Cristo. De acuerdo con el Catecismo Católico Romano, Cristo es sacrificado otra vez
en cada iglesia cada vez que la misa se desarrolla, lo cual pues es totalmente contradictorio de lo que dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo murió una sola vez para siempre. Por este medio el alma y la divinidad de Cristo se reproducen en el pan y el vino. Esta es la razón teológica por qué la iglesia romana se niega a compartir el vino con la gente. Ellos tienen todo lo que necesitan en el pan. Dice, la misa se ha convertido en la parte central de los cultos católicos romanos, porque mediante la participación del pan, que supuestamente se ha cambiado en el cuerpo roto de Cristo, y dando testimonio de la transubstanciación del vino en la sangre de Cristo, el sujeto verdaderamente participa del cuerpo de Cristo, que concede según mérito espiritual. El sacramento de la extrema unción, como su nombre lo indica, es la última unción. Su práctica está basada, según dicen, en Santiago 5:14. En la administración de este sacramento, el sacerdote unge los ojos, los oídos, la nariz, los labios, las palmas, las manos, los pies, para expiar los pecados cometidos mediante cualquiera de esos órganos. Concede indulgencia plenaria o completa, pero no se efectúa hasta el punto de la muerte. El sacramento de las órdenes se aplica solamente a aquellos que entran al servicio de la Iglesia Católica Romana. Los coloca aparte y los capacita para la tarea que han asumido. Y el sacramento del matrimonio consiste en la unión de un hombre y una mujer en matrimonio. Por supuesto, ordinariamente los sacramentos de ordenación y matrimonio se excluían mutuamente el uno al otro. De esta manera, el sistema sacramental católico romano, que ya había desarrollado sus características actuales para el siglo XIII, se proponía controlar la vida del sujeto. Esa es la idea de estos sacramentos, controlar la vida desde que nace hasta que muere de cada persona. Tocaba al individuo desde su nacimiento, en la niñez, en la adolescencia y en su muerte. Requería la confesión regular de pecados y la absolución de manos del sacerdote como un medio de escapar de los sufrimientos del purgatorio que la iglesia terrenal podía remitir. La iglesia romana utilizaba todos los medios de influencia. Apelaba a los ojos mediante la belleza, a los oídos mediante la melodía, al olfato mediante el incienso, y a las manos y las rodillas mediante la participación. Los ritos solemnes y los conjuros producían un sentimiento de pertenencia e iniciación y un lenguaje común que se hablaba de unidad. Pasando al monasticismo católico romano. A través del periodo medieval, el movimiento monástico retuvo su gran popularidad. Se pensaba universalmente que la vida perfecta solo podía encontrarse en el monasticismo. Los monjes eran considerados como hombres que habían perdido sus vidas para salvarlas otra vez, que habían dado todo por seguir a Cristo. El avance papal consiguió fomentar grandemente el monasticismo porque los monjes eran los más fuertes soportes de la supremacía papal, particularmente después que el nuevo tipo de monasticismo iniciado por la reforma de Cluny se hubo desarrollado. El papa era capaz de socavar el poder de cualquier obispo antagónico. Puesto que estos monjes ya no estaban bajo el gobierno del obispo local, el papa podía enviarlos a cualquier diócesis, a escuchar confesiones, a perdonar pecados, a bautizar y a sepultar y a bendecir o condenar. Como consecuencia, el obispo de tal diócesis se encontraba con que lo habían pasado por alto y que sus funciones las habían tomado todos los monjes. Además, los monasterios ofrecían un lugar de refugio para muchos. Para los eruditos que deseaban paz y quietud para estudiar, para el piadoso que quería un refugio de la mundanalidad y para el temeroso que huía de la miseria y desorden de la sociedad. En un sentido, los monasterios también ofrecían un lugar para disidentes menores. Algunos podían estar en desacuerdo con el programa papal y sin embargo deseaban permanecer dentro de la estructura eclesiástica, por convicción o bien por temor. Las diversas órdenes monásticas, exaltando diferentes énfasis en doctrina y práctica, ofrecían alternativas en las variaciones menores del patrón normal. Muchos monjes indudablemente se encontraban en una atmósfera de congenialidad por las ideas que generalmente no hubieran sido aceptadas fuera de su entorno. De los siglos XI al siglo XIII surgieron varias órdenes monásticas nuevas. Los cistercienses eran uno de los movimientos de reforma y se hicieron famosos porque Bernardo de Claraval, fabricante de papas, de aquellos que estarían al frente de la Iglesia Católica, se unió a ellos en 1113.
Los cánones agustinianos representaban un esfuerzo por introducir la disciplina monástica al clero parroquial. En 1119 se fundó una orden conocida como los premonstrantes, que ofrecía vida comunal en un monasterio a los varios sacerdotes de una parroquia en particular. Otro tipo de monasticismo surgió de las cruzadas. Se desarrollaron 3 órdenes militares sobresalientes: los caballeros de San Juan u hospitalarios. Se organizaron en el siglo XII para ayudar a los enfermos y a los peregrinos desvalidos en camino a Jerusalén. Los caballeros templarios eran una orden de laicos organizada en 1119 para proteger a los peregrinos a Jerusalén. Y los caballeros teutones, con una misión similar, datan de 1190. Las 2 órdenes más importantes de estos siglos eran los dominicos y los franciscanos. Domingo de Guzmán, de 1170 a 1221, organizó una orden con el propósito de hacer volver a los herejes a la Iglesia romana mediante la predicación. En el año 1216 se obtuvo el reconocimiento del Papa y el movimiento se extendió rápidamente. Antes de la muerte de Domingo, su orden contaba con 60 casas situadas en todas partes de Europa. Indudablemente que, copiando el movimiento franciscano, los dominicos se hicieron mendicantes o mendigos. Por su énfasis en la educación y la predicación, los dominicos han producido algunos de los más grandes teólogos y eruditos de la Iglesia romana. Francisco de Asís nació alrededor de 1182. Aproximadamente a la edad de 25 años, sus actividades militares y comerciales fueron cambiadas por una experiencia de conversión, y 2 años después decidió formar una orden que se esforzaría por reproducir el espíritu y la obra de Cristo. Esta orden fue aprobada por el Papa Inocente III en 1216. Las inclinaciones del mismo Francisco lo separaron de la organización formal y efectiva, pero por medio de amigos capaces, especialmente el Papa Gregorio IX de 1227 a 1241, el movimiento franciscano se desarrolló y se extendió rápidamente. Después de la muerte de Francisco en 1226, sus seguidores se dividieron por la interpretación de sus enseñanzas. Tanto los dominicos como los franciscanos incluían preparativos para conventos de monjas, donde las mujeres pudieran servir a la causa. Estas 2 órdenes mendicantes han sido una fuerza tremenda en el desarrollo del sistema católico romano. Y hablemos también de la Inquisición. Los diversos elementos de la fuerza católica romana han sido ya mencionados: el prestigio, la organización, la doctrina, sus defensores apasionados. Parecían todos una promesa de que la dominación del mundo por el papado continuaría. Sin embargo, el cuadro no estaría completo sin una palabra concerniente a los factores que amenazaron y finalmente derrumbaron la dominación universal del papado. Uno de esos factores fue la extraordinaria extensión de la disensión religiosa. En un capítulo posterior describiremos ejemplos específicos de disensión. Es significativo que el mismo Papa, que simbolizaba el completo dominio del poder católico romano, encontrara necesario instituir una maquinaria eclesiástica especial para suprimir la disensión. La Inquisición de la herejía había estado al principio bajo la vigilancia del obispo local. Con la elevación al poder del obispo romano se convirtió en su prerrogativa indagar sobre los que rehusaban seguir la norma. La fundación de la Orden de los Dominicos siguió directamente el descubrimiento de la fuerza de los albigenses en el sur de Francia y constituye un esfuerzo por hacer volver a los disidentes a la fe. El Cuarto Concilio Lateranense, en 1215, pasó nuevos decretos preparados para compeler a los diversos obispos a buscar herejes en su propia diócesis. En el siglo XIII se tomó una nueva dirección. El emperador Federico II, en 1215 a 1250, ofreció los servicios del gobierno civil al papado para suprimir la herejía. Y en 1215, una bula papal mandaba que los magistrados civiles fueran usados para descubrir y castigar la herejía. Después de 1233, los dominicos recibieron la tarea de buscar a los disidentes y tratar con ellos. En 1262 fue establecido en Roma el oficio de inquisidor general como avanzada en la lucha contra la herejía. Los métodos inquisidores ya han sido ampliamente conocidos. A pesar de las espeluznantes descripciones,
Es indudable que cualquiera de las historias es excedida en horror por el verdadero movimiento, o sea, por la realidad, particularmente en la Inquisición española. Los cristianos eran muy adeptos los católicos eran muy adeptos a inventar maneras de torturar a los verdaderos cristianos. Los delatores se conseguían prometiéndoles una parte de los bienes de los condenados. La tortura era el método principal de conseguir la evidencia. Nadie estaba seguro. La simple acusación de herejía por cualquiera, fuera por odio personal, codicia o por otro motivo, era suficiente para echar a andar la maquinaria de la tortura, bajo los dolores de la cual casi cualquiera confesaba casi cualquier cosa. El cinismo y la amargura se infiltraron en todas partes del continente. Las cosas no iban bien con el sistema eclesiástico dominante. Desarrollos políticos. Un nuevo grupo de gobernantes fuertes se estaba surgiendo, apoyado por el celo del nacionalismo, sacando nuevas fuerzas de la destrucción de muchos de la nobleza en las cruzadas y enriquecidos por el aumento del comercio y por el desarrollo de la industria que siguió a las cruzadas. Estos nuevos soberanos seculares se prepararon para desafiar la supremacía del Papa sobre el gobierno civil. La historia se relatará en un capítulo posterior. La difusión de la luz. El sistema católico romano alcanzó la cumbre mediante la coerción, porque supuestamente controlaba la única fuente de salvación. La superstición y el temor jugaban un gran papel en esta clase de cristianismo. La entrada de cualquier clase de luz constituye una amenaza para el sistema, y la luz estaba surgiendo. No estaba lejos el movimiento conocido como el Renacimiento. Aquí y allá en el siglo XIII había señales de despertar espiritual y de avance intelectual. Una vez que los hombres se enteraron de que Dios es el Salvador y también es juez, y que podían conseguir su amor y bendiciones fuera de la organización eclesiástica conocida como iglesia, y esta iglesia católica, y claro, fuera de toda iglesia, de hecho, porque la salvación está solamente en Cristo, y que el servicio de Dios no está limitado a los méritos o a la penitencia, entonces el gran sistema sacramental del papado fue socavado. Para terminar, la diferencia entre la norma del Nuevo Testamento y la de la Iglesia Católica Romana del siglo XIII era grande. El obispo romano se había hecho dominante. Su autoridad era reconocida en el campo espiritual como también en el campo secular. Su organización era fuerte y bien disciplinada. La definición doctrinal de los principales credos de Roma era casi completa. Las nuevas órdenes de monjes consiguieron reclutas para toda clase de servicio especial. El futuro parecía brillante. Sin embargo, había elementos que hubieran molestado a un observador avanzado. La disensión estaba avanzando, estaba creciendo. Los métodos que habían sido adoptados para combatir la disensión solo diseminaron el espíritu por el continente. Estaban desarrollando nuevos gobernadores seculares que no temían a la excomunión ni a la veda papal. Los primeros resplandores del alba estaban emitiendo su luz, desde la cual el sistema romano no podía continuar dominando las mentes y los corazones de los hombres. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos en la clase número 11 y nos vemos en las siguientes clases.